Las imágenes hipnóticas que vemos en la pantalla, este asombro de colores, sonidos, claroscuros, personas y escenas en movimiento que tanto nos conmueven, pasaron por distintas etapas para llegar a su mejor expresión. Rushes, primeros cortes, focus groups, son estadios de revisión y correcciones que afinan detalles, resuelven inconsistencias o le otorgan a la película posibilidades insospechadas. Muchos festivales de cine cuentan con programas de Work in Progress que convoca a películas en etapas de postproducción con un grupo de especialistas para dialogar sobre sus oportunidades de crecimiento. El Festival Internacional de Cine de Morelia tiene su versión de este ejercicio en Impulso Morelia, que este año llega a su 9ª edición. Pero Impulso Morelia es mucho más que un work in progress. Es la posibilidad de actualizar un diálogo apasionado y creativo entre los y las creadoras de cine junto con sus pares, abrazados por las opiniones de especialistas. Es la expresión de un espíritu colaborativo que busca la consolidación de las producciones audiovisuales incipientes para ofrecer su mejor expresión al gran público. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, conversamos con quienes coordinan o han participado en Impulso Morelia para saber qué ocurre y cómo ocurren estas pláticas que apoyan a las películas para conformar su versión final. ¡Comenzamos! Andrea Stavenhagen es la encargada de coordinar Impulso Morelia. Este ejercicio, que le debe su existencia a José María Riva, se complementa desde su vasta experiencia en la programación de diversas plataformas. Andrea nos comparte los comienzos y las inspiraciones que lograron crear este espacio de asesoramiento con profesionistas. En efecto, mira, yo sí, no sé si recuerdes, el festival tenía también un laboratorio muy importante que se llamó Morelia Lab, del cual estuve a cargo junto con Carlos Taibo, y era para proyectos en desarrollo, ¿no? Y fue un espacio realmente muy privilegiado y muy útil para muchos productores de América Latina. Entonces, un poco a raíz de esa experiencia, del éxito de esa experiencia, empezamos a abrir en el festival más espacios dirigidos a actividades para profesionales. Actividades que fueran útiles para quienes hacemos cine, quienes estamos del otro lado de la pantalla y quienes podemos contribuir de alguna manera también a iniciativas de formación y de actualización profesional. Entonces, un espacio natural de estas iniciativas y de estos esfuerzos del festival, pues es justamente el impulsar las películas de talentos mexicanos en su desarrollo y aquellas que ya están en etapa de postproducción, ¿no? Entonces, muchos festivales tienen estas iniciativas, no es algo nuevo que se nos ocurriera a nosotros. De hecho, pues la gran inspiración para todo esto es el Festival de San Sebastián, que tiene esta sección muy importante que se llamaba Cine en Construcción, ¿no? Que fue justamente un poco el motor de estas iniciativas en los festivales de la región. Y bueno, inspirándonos, no copiando porque es totalmente diferente, pero inspirándonos en esas previas experiencias es como empezamos a diseñar esta sección, ¿no? Entonces, bueno, es una sección del festival que ha ido cobrando mucha fuerza, que ha ido cobrando reconocimiento y notoriedad entre programadores de festivales, entre profesionales de la industria, entre distribuidores y agentes de ventas, y creo que ha logrado ya una madurez y un formato bastante importante dentro del festival. Originario de Venezuela y viviendo desde hace 20 años en el país, Jorge Hernández Aldana fue apoyado por Impulso Morelia en 2021 con su proyecto La Sombra del Catire, película que este año mereció el primer premio en la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Varsovia y que tendrá su estreno nacional en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Jorge nos comparte en qué condiciones presentó su proyecto en Impulso Morelia ante el panel de especialistas. Cuando llegamos a Impulso Morelia, habíamos realizado ya teníamos un primer corte de la película y estábamos tratando de entender cuál es la mejor película que pudiéramos haber hecho de este material. Entonces, por un lado, fue importante tener
la asesoría y el entusiasmo también de gente de mucha experiencia que estuvo en el jurado y asesores que vinieron en este caso en el Impulso Morelia 7, nosotros fue en el 2021. Y poder tener ese proceso de preguntas y respuestas, de ahondar en las impresiones de un público interesado en colaborar, ayudar, en abonar al crecimiento de la película, poder escuchar para nosotros fue fundamental. Fundamental sobre todo porque estamos haciendo una película sin fórmula, hicimos una película muy libre en su lenguaje, una película que está buscando provocar al espectador y poder tener la oportunidad de conversar con un público, con un espectador que tiene la experiencia suficiente como para verbalizar, ir al grano en asuntos técnicos. Técnicos me refiero a dramatúrgicos, a planteamiento de la película, edición. Fueron para nosotros de suma importancia. Además que una de las cosas que también valoro mucho de Impulso Morelia es que el grupo de expertos, de asesores que vienen es muy variado. Tenemos una visión realmente amplia de percepciones de gente que puede venir de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, y eso da una visión bastante global de la percepción de tu proyecto, y en nuestro caso nos ayudó a reconocer todavía con más claridad los elementos más universales de la película que estábamos planteando. ¿Cómo se seleccionan los proyectos que participan en Impulso Morelia? ¿Qué revisa el jurado para discernir quiénes son aptos para recibir asesoramiento? Andrea responde. En la selección, pues, ¿qué te digo? Siempre intentamos que sea un programa diverso, que sea un programa que reúna documentales y ficciones, ¿no? Se acercan las dos vertientes, digamos, son largometrajes hechos por mexicanos, realizados por mexicanos o por residentes en México, ¿no? Que comprueben, digamos, que viven en México, que sea de iniciativa mexicana el proyecto. Y bueno, pues obviamente se busca siempre que haya una calidad, una voz autoral, el corte esté, digamos, también en un estado donde ya se pueda apreciar, ¿sabes? Que de manera narrativamente completa, ¿no? Aunque no esté obviamente terminado, pero que ya se siente el ritmo, que se sienta un poco la intención, que no sea un primer armado de película, sino ya sea una propuesta más cercana a su conclusión y que admita todavía alguna sugerencia, algún comentario y no reestructura, obviamente, pero sí que esté abierto a comentarios y a recomendaciones sobre ese corte, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que impera siempre, obviamente, es la calidad, es la voz de la realización que esté atrás, ¿no? Es un comité formado por 4 personas, revisamos todas las propuestas en su totalidad, las discutimos, regresamos, no sé. Se trata también de hacer un programa que pueda ofrecer una variedad, que pueda ser atractivo para los invitados y para después. Siempre hacemos seguimiento de las películas, se envía a festivales, se envía a programadores, ¿no? Para que ya tienen en el radar y ya tienen en la mira un poco esas iniciativas y siempre están muy pendientes y muy atentos de lo que está por concluirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, también hay apoyos para la postproducción, ¿no? que ofrece la sección, pero sobre todo creo que la importancia de estar más allá de los premios que se puedan ofrecer, pues radica justamente en tener esta oportunidad de enfrentar y de confrontar el corte con voces, ¿no? especializadas y de alguna manera con crédito en la industria, ¿no? Otro proyecto que ha participado en Impulso Morelia es Sofo, documental de Salvador Martínez, que se presentó en la edición de 2020. El cineasta, de ascendencia otomí, comparte en qué etapa presentó su proyecto y en qué estado estaba su largometraje. Pues digamos en un porcentaje, estamos llegando más o menos en un 65%, sí, digamos sin incluida el proceso de postproducción. Te digo, justo el año pasado fuimos apoyados por el ECAMC en postproducción para largometraje. Lo primero que tuvimos que hacer por como intuición y por apoyo de nuestros asesores, apoyo de los asesores que a mí me tocaron, fue pulir el guión y pulir la cuestión más importante en la película, que es, digamos, su línea dramática.
su línea narrativa. Tenía ciertos pues lapsos de pronto en donde se volvía repetitivo, o sea, en general se necesitaba pulir la historia, y el proceso de consolidar el guión es el que ha sido más contundente desde Camp hasta ahora, ¿no? Por fortuna avanza bien de una manera muy natural, de una manera muy, pues no quisiera decir orgánica, pero de alguna manera sí cuaja por sí sola. O sea, solito la película empieza a decir qué es lo que quiere, qué es lo que le falta, qué es lo que necesita. Y la dicha y fortuna de tener pues aliados, asesores con mucha experiencia y con mucho buen ojo, y con un tino, con unas sugerencias muy eh, objetivas cuando tienen que ser objetivos, y también muy subjetivos cuando tienen que dar el apapacho y el viento, ¿no? Un poco también, pues, de Tsofo es una película que pues toca temas bastante sensibles en la sociedad en general, no solo para los que somos de comunidades originarias en general. Entonces, ese ha sido pues un reto, cómo poder contar los problemas sociales actuales de México, al menos de uno de los tantos problemas que tenemos. Impulso Morelia es un lugar de encuentro entre realizadores y el panel de expertos, un panel construido minuciosamente para el aporte puntual a los proyectos, de construir y potenciarlos. Alexandra de la Mora, reconocida como actriz, presentó su ópera prima Dante y Soledad en Impulso Morelia 7. Ahora, su película se estrenará en la edición 21 del festival. ¿Con qué panelistas conversó Alexandra? ¿Qué le aportaron a su proyecto? Te dicen lo que el punto es que no tengan pudor para que te sirva. Y por ejemplo, el español empezó y me acuerdo perfecto que dijo, bueno, yo no conecté nada con esta película, no sé para qué existe, no entiendo qué quieres decir, yo tengo hijos y a mí esto no me dice nada, y esto, hombre, que no. Después Jorge Fons como tuvo su, ¿sabes? Desde una perspectiva, pues, del señor Fons, ¿sabes? Como hermoso lo que me dijo, él hablaba como de un cine más contemporáneo, donde no se expresa, no se dice tanto, no sabemos a qué se dedica o sí, o dónde estamos. Pero para mí el que fue importante es cuando Eugenio Caballero me dijo, yo conecté mucho con la película, y entonces te empiezan a dar sus opiniones y qué creen que necesita la película para llegar a un mejor fin. Y entonces tú escuchas todo y bueno, como todo, ¿no? O sea, como hay cosas que tienen sentido y hay cosas con las que no resuenas. A mí en este caso, todos los comentarios de Eugenio me sirvieron muchísimo. Él sentía que tenía que alejarme de lo narrativo para irme al universo de las sensaciones, al universo de lo abstracto, y eso, y tener esta postura al final. Y son cosas que no me dejaron en la edición y que hice, o sea, que realmente lo escuché constantemente. Y para mí fue, así encontramos la película. O sea, yo me acuerdo cuando entendí lo que pasaba al principio, cómo la luz la cegaba, y ahí fue como, le hablé a Paulina y yo, ahí está la película, ya la encontramos. Sí, sin duda es un espacio único, yo creo que es un espacio muy privilegiado, porque justamente el festival, al no tener un mercado como tal, al no tener un área de industria, digamos, como la tienen otros festivales latinoamericanos que tienen realmente una actividad industrial propiamente reconocida en un mercado y unas acreditaciones de industria, ¿sabes? Como toda esta maquinaria que las hace como fuertes en industria. Justamente en la especificidad de Impulso es convocar así con mucha precisión e invitar a Impulso Morelia a expertos internacionales así de primerísimo nivel que puedan comentar con los equipos. Son invitados ex profeso a estas sesiones para comentar con los equipos de las películas sobre su corte de trabajo, sobre el corte que presentan. Se presenta completa la película, el corte de trabajo que ha sido invitado, se presenta completa, y a continuación hay una sesión que dura entre media hora y 40 minutos, según el caso, donde todos estos expertos que han sido convocados ofrecen comentarios, ofrecen retroalimentación y hablan con los creadores. Es muy importante que esté el realizador presente, es muy importante que esté acompañado del productor, que sea esa dupla creativa en la que esté presentando el proyecto y que reciban los comentarios de estos expertos, ¿no?
Entonces, bueno, el festival es un esfuerzo grande por reunir a gente, como te decía, de primer nivel, que tenga experiencia en realización, en producción, en ventas, críticos, programadores, ¿sabes? Que tengan ojo, que tengan experiencia y sobre todo que tengan la generosidad para poder contribuir a que la película se termine de la mejor forma posible. Las sesiones de Impulso Morelia son el principal aporte a los proyectos en postproducción. En los comentarios se cifran los retos que enfrentan los realizadores. La artista Laura Plancarte ha sido seleccionada en las competencias oficiales del festival con su proyecto Non-Western. Ahora presentará en Morelia su documental Sueño Mexicano. Laura hizo una remembranza de la vez que pasó por Impulso Morelia y cuáles fueron las dinámicas en las sesiones con los panelistas. Pues fue muy bonito, ya no, bueno, o por lo menos en este ya no se usó el formato de que nos sentáramos como en U, sino más bien fue como en el auditorio, entonces en eso se vuelve un poco más formal, pero también creo que lo que te da es la oportunidad, que es una gran experiencia de poder, cuando tienes una película que estás por terminar, pero tienes la experiencia de por verla en el cine. Es poderla ver en pantalla grande, en sonido, y otra vez nuevamente volvemos a que la vuelves a ver como con público. Y solo el hecho de sentarte ahí ya te da a ti una visión distinta. Y luego, como tú dices, claro, sales y está el café, las galletas, las cosas, ¿no? Y están no nada más los expertos, pero están también los otros realizadores, y es compartir experiencias. Y yo creo que eso es algo muy importante porque no sé cómo sea también para otras personas, pero yo como realizadora a veces es un poco solo el camino, porque si eres director de fotografía, pues pasas de una película a otro proyecto, luego a lo mejor ya haces comerciales, lo que sea. Pero cuando diriges, de alguna manera para hacer una película, pues te va a tomar como 4 años. Y tienes que estar tú en ese proceso y en ese camino, y no todo el tiempo es colaboración con otras personas, ¿no? Entonces tiene que ver también mucho trabajo que uno hace de manera sola. Entonces cuando hay estas oportunidades, como tú dices, en donde te encuentras con otros realizadores, compartes y dices, oye, yo ya vi lo tuyo y mira cómo le hiciste aquí, y así aprendes. También socialmente haces conexiones, ¿no? Que siempre es muy rico. Entonces es una experiencia realmente maravillosa en todos los sentidos. Para mí fue muy bonito haber estado en Impulso Morelia, y me llevé, bueno, tengo un gran recuerdo, y creo que es lo que te digo, hace posible que la película se haya podido terminar. Básicamente vienes con, en el caso nuestro, de una película que ya es un work in progress, le dice que es un trabajo que está en proceso, que ya hay una edición. Vienes a mostrar el material en nuestro caso en una etapa bastante inicial, y básicamente a partir de esa edición se establece un diálogo con los expertos con respecto a pues lecturas de la película. En nuestro caso teníamos una edición, un armado que tenía quizás 40 minutos más de lo que terminó teniendo la película final. Entender las percepciones de lo que la gente estaba leyendo respecto al ritmo de la película, respecto al misterio que estamos tratando de desarrollar y cómo potenciarlo para nosotros es importante. Yo creo que básicamente lo que sucede, que es algo muy valioso y que es difícil de encontrar, es poder tener una conversación franca y abierta con colegas del medio, no en términos de que si me gusta o no me gusta, sino en términos de qué podemos hacer para sacar más punta a este tipo de temas, qué podemos hacer para profundizar este elemento del lenguaje de la película, y básicamente tener una percepción muy variada de qué están leyendo los otros en lo que nosotros estamos haciendo. Generalmente el proceso de hacer una película es un proceso solitario, y tener esta oportunidad de intercambiar con profesionales de alto nivel esas percepciones es sumamente valiosa, porque a fin de cuentas, cuando terminas la película y ya está en la pantalla, no hay que hacer ni nada que decir. Este momento, que es el más frágil, que es el exponerse o desnudarse con una película que apenas está en su primer planteamiento, es de suma importancia. Tener un espacio de confianza donde eso pueda suceder es de sumo valor, y lo valoro tanto como los premios que nos dieron varios premios. Tuvimos el premio José María Rivas, obtuvimos el premio de los estudios Esplendor Omnia, que nos ayudara a producir también la película y que fue vital.
obtuvimos el premio de Icunacura Costa, que nos ayuda con prensa y relaciones públicas, y que ahorita está siendo vital para nosotros. Obtuvimos el premio de Latam Cinema, que ha estado apoyándonos, y todas estas cosas para iniciativas independientes, películas independientes como la nuestra, que es un valor inmenso. En Impulso Morelia, todo es diálogo entre los realizadores con los panelistas. Este espacio del Festival Internacional de Cine de Morelia también permite el intercambio de experiencias y la camaradería entre realizadoras y realizadores. Los proyectos se miran entre todos y de ahí surgen ideas y debates que consolidan a las películas en vías de creación. Y de ahí surgen las ideas y debates que consolidan a las películas en vías de creación. Mira, en general hay una relación de camaradería. El tipo de sesiones permite que todos asistamos a cada una de las proyecciones de las películas que están participando y que tengamos la oportunidad de enriquecernos con las discusiones de los otros proyectos. Y la verdad es que cada experiencia donde un grupo de profesionales de trayectoria ponen lo mejor de sí mismo para ver cómo potenciar un proyecto es una experiencia enriquecedora. Entonces, tenemos la fortuna de poder aprender no solo de nuestras propias experiencias, sino la experiencia de los compañeros. Te digo, creo que de lo más valioso es tener espacios donde haya un espíritu de colaboración y confianza y donde el autor pueda exponerse, digamos, de manera, desnudarse artísticamente y tener un diálogo franco, ¿no? Y eso es algo que realmente es muy valioso, y es muy valioso poder hacerlo cuando hay realmente intención de colaborar, lo que se encuentra cuando va a Impulso Morelia. Se invita, de hecho, a todas las películas, a todos los equipos de las películas, a que estén también presentes en nosotros, en las otras presentaciones, en los otros proyectos. A veces están muy nerviosos, entonces no entran porque no quieren, ¿no? Como estar, no quieren conocer qué es lo que está sucediendo allá adentro, o están, o recién saliendo de su sesión, o recién por entrar a la de ellos, y entonces están, ¿sabes? Como en otro trance, pero por supuesto, son invitados, y además la idea también es hacer comunidad, ¿no? Entonces siempre reciben, pues mucha gente pronto se conoce, reciben también comentarios de aquellos, de sus pares, ¿no? De gente que esté también en el mismo proceso, y eso enriquece. Si no todo ocurre en la sesión, pues ocurre afuera, en el café, en la comida, en otros espacios que, como sabes, el festival ofrece, ¿no? Y propone. Entonces, bueno, siempre es una comunidad de cineastas que están interactuando, que están hablando de sus proyectos, que están pensando sobre el cine, que están reflexionando y dialogando, y justamente creo que lo rico de los festivales es que eso suceda, ¿no? Y además, bueno, cada equipo de las películas tienen autorizado invitar a gente que ellos tengan interés, que vean su trabajo en pantalla grande, cuya opinión, aunque no sea de los expertos, les interesa conocer, entonces pueden invitar. Es un espacio cerrado, no son funciones al público, pero ellos tienen, digamos, esta posibilidad de invitar a quienes quieran que vean su trabajo en ese estado todavía de fragilidad, porque entendamos que un trabajo que está en un corte de trabajo, que no tiene la edición, la imagen todavía cerrada, pues está todavía frágil, ¿no? Entonces tratamos de reservar ese espacio a profesionales y a las personas que los propios equipos deseen que estén allá. Las y los cineastas tienen amplias expectativas en participar en Impulso Morelia. La presentación de sus proyectos revela una gran vulnerabilidad que se convierte en fortaleza después de haberse nutrido de los comentarios de los panelistas. Pues en realidad voy muy entusiasmado, dispuesto a que me hagan pedazos. O sea, creo que es a lo primero que estoy abierto. Lo segundo es que en cuanto a cuestiones más materiales, de apoyos, pues voy a conseguir lo que le falta a la película, que pues sí le falta, digamos, toda su etapa final que tiene que ver ya con la postproducción en general, la corrección de color, la mezcla de sonido, todo el aspecto técnico de la postproducción, que también es muy compleja y que de pronto sí entiendo que hay que llegar muy bien pues recargado de las baterías, porque justo poder concentrarse en todos esos procesos, al menos para mí ahora siguen siendo muy complejos, seguro para todos los cineastas, ¿no? Pues eso, espero una retroalimentación bastante nutrida
revisando el panel, me tengo que dar la tarea de conocer bien a mis panelistas. Conozco algunos, identifico algunos, más que conocerlos físicamente. Identifico a varios en el medio, como productores, productoras. A algunos pues, me tengo que dar la tarea de conocerlos a través de sus obras, para pues como entender bien también quiénes nos están viendo, quiénes nos comentan, quiénes nos dicen. Impulso Morelia, he sabido de al menos un par de proyectos que han sido apoyados por Impulso Morelia, que son pues importantísimos pues como en mi descubrimiento de filmografías, digamos en cuanto a referencias, ¿no? Entonces, espero también pues pues desde luego un impulso, en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo te digo, pues el de lo que necesita materialmente el proyecto. Yo creo que fue para nosotros importante, diría yo, tener el espaldarazo de parte de un grupo variado de asesores que de una manera muy decidida y muy clara nos siguieron animando a tomar este riesgo artístico que la película toma. La película es una película que reta al espectador. La película es una película que tiene, en el mejor sentido posible, misterio con respecto a su narración, misterio con respecto a las contradicciones que hay, ahora sí, en la naturaleza humana de estos personajes. Y esos misterios son los que le dan largo aliento. Es donde el espectador puede entrar a rellenar con su experiencia propia, la experiencia de estar viendo esta película, y hace que la película crezca y se quede cuando el espectador después de que sale de una sala de cine. Y yo creo que ese feedback inicial, esa primera vez que mostramos lo que estábamos explorando y lo que estábamos dispuestos a arriesgar en términos artísticos, de qué riesgo estábamos tomando, la respuesta fue tan contundente que lo que nos dio es todavía más fuerte y más decisión en seguir por este camino y ir el todo por el todo en esta película. Creo que en un hecho artístico, una obra como esta y lo que el cine que nos interesa hacer demanda que tomemos riesgos, demanda que podamos desarrollar nuestra personalidad artística. O sea, que realmente es un taller sumamente valioso en donde pues puedes escuchar notas como muy, muy acertadas. E Impulso Morelia es ese proceso, son óperas primas, son primera y segunda película. Entonces es un laboratorio de aprendizaje, ¿me entiendes? Es un espacio que te da el festival para estar en contacto con gente que no estaría de otra manera. Y también escuchar distintas perspectivas, porque así como tuve que a uno no conectó nada, el otro conectó muchísimo, ¿me entiendes? Entonces, siento que es importante para nosotros los que estamos empezando a dirigir, pues tener el acercamiento a esa gente. O sea, no sé, como el señor Fons, pues no, o sea, es uno de nuestros grandes directores de México, que en paz descanse, pero vamos, creo que es muy importante y creo que es una gran herramienta para todos los que empezamos a hacer cine. Creo que realmente es importante aplicar, es importante buscar ese espacio, porque sí, aparte de ahí me acuerdo que me hablaron como muchos agentes de venta, o sea, como es un lugar donde te expone, ¿me entiendes? Te expone mucho. Las conversaciones sobre una película ocurren todo el tiempo. Desde que se escribe el guión hasta que la mira el público, desde que se levanta la producción hasta que conforman parte del patrimonio histórico de un país. Algunas de las conversaciones más importantes ocurren cuando el mismo gremio mira y revisa los proyectos, propone vías para enriquecerlos, confirma y hace crecer las intuiciones de los creadores. Desde el Festival Internacional de Cine de Morelia, Impulso Morelia es este espacio para dialogar, compartir, resolver los retos que aún tienen los proyectos en proceso. Impulso Morelia colabora para que cada película llegue a su mejor versión, para que cada producción sea la magia y la hipnosis colectiva que los espectadores buscamos.
Gobierno de México.